Valentina Costa estaba sentada en la recepción del Departamento de Recursos Humanos y se sentía nerviosa. ¿Y si no la contrataban? A los 41 años, una ya no sueña con grandes logros profesionales, simplemente busca estabilidad y algo de seguridad en el futuro. Tras el cierre de la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años, Valentina había probado suerte en un montón de empleos. Dependienta en una tienda, demasiadas horas de pie. Al final del día, se le hinchaban tanto las piernas que le dolía hasta quitarse los zapatos. Camarera en una cafetería, el horario era completamente incompatible con recoger a su nieto de la guardería, y su hija ya lo tenía bastante difícil sola. Repartiendo publicidad, la paga era una miseria, y además, tenía que pasarse el día de un lado para otro por la ciudad, sin importar el tiempo que hiciera. Y ahora esto, limpiadora en una gran empresa de logística. Logística Continental. El turno era de noche, es cierto, pero prometían un buen sueldo, más que suficiente para vivir decentemente y sin tener que tratar con gente. Trabajar tranquila, nadie que te meta prisa, ni te agobie, ni te mire mal. Costa, pase, la llamó la gerente de personal. Era una mujer de unos 30 años, con una manicura impecable y una sonrisa fría que parecía dibujada en su rostro para siempre. Valentina se levantó del incómodo sofá de cuero y entró en el despacho, donde ya la esperaba un representante del servicio de limpieza, un hombre con una carpeta de documentos que, a todas luces, había tenido esa misma conversación cientos de veces. Veamos, Valentina Costa, comenzó él, sin levantar la vista de los papeles y recorriendo las líneas con el dedo. Su horario es sencillo, de 8 a 3 de la madrugada, 5 días a la semana. Libra sábado y domingo. Debe llegar estrictamente después de que se haya ido todo el personal principal. Normalmente, para las 8 de la tarde, la oficina está completamente vacía. Su tarea es recorrer todas las plantas del edificio, limpiar los despachos, los pasillos, los baños, recoger la basura, quitar el polvo y fregar los suelos. No toque ningún documento, no mueva nada de sitio en los escritorios, aunque le parezca que los papeles están desordenados. No es asunto suyo. Los equipos, ordenadores e impresoras tampoco los toque, solo limpie el polvo de las carcasas. ¿Entendido? Entendido, asintió Valentina, memorizando mentalmente cada palabra. ¿Y si algún empleado se queda trabajando hasta tarde? Preguntó con cautela, imaginándose a sí misma irrumpiendo con un cubo y una fregona en un despacho donde alguien todavía estuviera inmerso en sus informes. Entonces, evite esa oficina y vuelva más tarde, cuando la persona se haya ido, sentenció el hombre. La regla principal que debe grabarse a fuego es esta: usted es invisible, un fantasma. Es como si no estuviera. No moleste a nadie, no hable con nadie si un empleado se ha quedado. Usted hace como que no lo ve, y él hace como que no la ve a usted. Ni conversaciones, ni pregunta. Hace su trabajo y se va. ¿Comprendido? Valentina asintió. Ser invisible era algo que se le daba bien. Toda su vida había sabido pasar desapercibida. No destacar. No llamar la atención. Entonces, firme aquí, aquí y aquí. El hombre señaló 3 lugares en el contrato con el dedo. Empieza el lunes. El uniforme se lo dará el encargado de mantenimiento y las llaves de los cuartos de limpieza, el personal de seguridad. Eso es todo. Valentina firmó con mano temblorosa. Cogió su copia del contrato y salió del despacho. Sentía una extraña opresión en el pecho, un mal presentimiento, pero lo apartó de su mente. Un trabajo es un trabajo, y necesitaba el dinero con urgencia. Su primer turno fue el lunes siguiente. Valentina llegó con antelación, unos 20 minutos antes de empezar, para familiarizarse con el lugar y ubicarse. Se cambió y se puso el uniforme que le habían dado, una sencilla bata gris y unas zapatillas cómodas de suela gruesa. Recogió las llaves del cuarto de la limpieza en la 3ª planta. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre mayor con un periódico en las manos, le hizo un gesto indiferente con la mano, dejándola pasar sin preguntas ni controles innecesarios. La oficina la recibió con un silencio rotundo, casi sobrecogedor. Largos pasillos con la iluminación principal apagada. Solo las luces de emergencia bajo el techo creaban suaves islas de luz tenue, mientras el resto del espacio se hundía en la penumbra. Valentina empujaba delante de ella un carrito con cubos, trapos y productos de limpieza, intentando no hacer ruido, pero las ruedas chirriaban molestamente en las curvas. Era extraño e incluso un poco tétrico estar sola en un espacio tan grande, con la oscuridad ya tras las ventanas y ni un alma a la vista. Empezó por la primera planta. Allí se encontraban las salas de reuniones y la zona de recepción, con un alto mostrador. Los suelos eran de un mármol claro, y cada mota de polvo, cada huella de zapato, saltaba a la vista. Valentina limpió metódicamente las superficies con un paño suave.
Fregó los suelos con un producto especial que olía agradablemente a limón y vació las papeleras. El trabajo no requería pensar mucho, solo movimientos monótonos y medidos, y sus pensamientos comenzaron a fluir por sí solos, llenando el silencio. Pensaba en su nieto Mateo, que pronto cumpliría 4 años, en su hija Elena, que criaba sola a su hijo tras divorciarse de ese inútil de Víctor, que se había largado con otra y ni siquiera pagaba la pensión alimenticia. Pensaba en que sería bueno ahorrar para un frigorífico nuevo para el otoño. El viejo ya fallaba bastante. El congelador había dejado de funcionar y el técnico le dijo que era más fácil comprar uno nuevo que arreglar ese. La segunda planta fue más rápida. Un espacio abierto, una oficina diáfana. Hileras de mesas de los comerciales del departamento de venta. Una pequeña cocina con una máquina de café y un microondas. Valentina notó que los empleados habían dejado todo relativamente ordenado. Casi todas las tazas estaban fregadas y puestas en el escurridor. Apenas había migas en las mesas. Las papeleras no estaban a rebosar. Parece que aquí trabaja gente buena, que respeta el trabajo de los demás, pensó. Limpió las mesas, barrió el suelo, lo fregó y ordenó la cocina. Le llevó poco menos de 1 hora. En la tercera planta estaban los despachos de la dirección. Allí se respiraba una atmósfera completamente diferente. Pesadas puertas de madera oscura con pomos de latón, gruesas alfombras que amortiguaban el sonido de los pasos, cuadros en las paredes. Valentina recorrió el pasillo, mirando las placas en las puertas. Se asomó al despacho del director financiero. Vacío. La luz estaba apagada, se podía limpiar. Luego, a la oficina de la jefa de contabilidad, tampoco había nadie, solo un ligero olor a café y perfume. Limpió ambos despachos a fondo, sin prisas, revisando cada rincón. Poco a poco, se fue acercando al despacho del fondo del pasillo, el del director general, Andrés Lorenzo. La placa en la puerta era escueta, sin florituras, Lorenzo, director general. Valentina abrió con cuidado la pesada puerta y se asomó. La luz estaba apagada, lo que significaba que el jefe se había ido a casa hacía tiempo. Entró, buscó a tientas el interruptor en la pared y encendió una lámpara de escritorio para no tener que usarla. Potente luz del techo. El despacho era sobrio pero elegante, amueblado con buen gusto. Un imponente escritorio de madera oscura, sillones de cuero para las visitas, una cómoda silla de director y estanterías a lo largo de 2 paredes, llenas de libros de gestión y carpeta. Sobre la mesa, una pila ordenada de carpetas con etiquetas de colores, un portátil cerrado, un organizador con bolígrafos y una pequeña fotografía en un marco de plata. Involuntariamente, Valentina se fijó en la imagen, un hombre de mediana edad, de aspecto agradable y con unas ligeras canas en las sienes, abrazaba a una mujer atractiva de aproximadamente la misma edad. A su lado, 2 jóvenes, un chico y una chica, sonreían. Una familia, pensó Valentina con una punzada de melancolía. Caras felices, se les ve unidos. Qué bien cuando es así. Se puso a limpiar. Quitó el polvo de las estanterías con cuidado, sin tocar los documentos ni los libros, pasó la aspiradora por la gruesa alfombra, limpió el alféizar y fregó el suelo junto a la ventana y cerca de la puerta. Trabajó a conciencia, procurando no tocar nada de la mesa y rodeándola. Cuando terminó, unos 20 minutos después, apagó la lámpara. Echó un último vistazo al despacho para asegurarse de que no se olvidaba de nada y salió al pasillo, cerrando silenciosamente la pesada puerta tras de sí. Solo le quedaba llevar la basura a los contenedores de la primera planta y guardar el carrito en el cuarto de la limpieza. Valentina ya estaba calculando mentalmente a qué hora llegaría a casa cuando, de repente, oyó un sonido. Un clic suave, pero perfectamente nítido en el silencio de la noche, de una puerta que se abría en algún lugar de la planta de abajo, seguido de unos pasos discretos. Se quedó inmóvil, aguzando el oído. Alguien había entrado en la oficina. El corazón se le aceleró. Le habían dicho que después de las 8 de la tarde no quedaba nadie, que todos se iban y solo estaba el guardia de abajo. Quizá era él, haciendo la ronda para comprobar que todo estaba en orden. Pero los pasos eran ligeros, claramente de mujer y seguros. Unos tacones repiqueteaban sobre las baldosas, y esos pasos se dirigían directamente hacia allí, a la tercera planta, hacia los despachos de la dirección. Valentina se dio cuenta rápidamente de que, si la veían allí, empezarían las preguntas y las explicaciones. Y las instrucciones habían sido muy claras: ser invisible, no dejarse ver, no crear situaciones incómodas. Miró a su alrededor y vio la puerta del cuarto de la limpieza a pocos metros de ella, justo entre el despacho del director y la escalera. Rápidamente, intentando no hacer ruido, empujó el carrito hasta allí y se deslizó dentro del pequeño cuarto,
que olía a productos de limpieza y donde se guardaban fregonas y cubos. Dejó la puerta entornada, una rendija suficiente para ver cuándo podría salir. Desde su escondite improvisado, Valentina veía parte del pasillo y la puerta del despacho del director. Unos segundos después, apareció una mujer en su campo de visión y Valentina la reconoció al instante. La había visto en la recepción por la tarde, cuando fue a firmar el contrato. Era la secretaria del director, Julia Carrasco. Alta, esbelta, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta impecable. Llevaba un traje de pantalón gris marengo, una blusa blanca y zapatos de tacón de aguja. Se movía con seguridad, sin el menor atisbo de incomodidad, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí a las 10:30 de la noche. Julia se acercó a la puerta del despacho del director, sacó un manojo de llaves de su bolso, abrió y entró sin mirar atrás. Valentina oyó cómo encendía la luz, primero la principal, muy brillante, pero luego debió de cambiar de idea y dejó solo la lámpara de escritorio. Después se oyó el sonido de cajones abriéndose, el susurro de papeles, movimiento. ¿Qué está haciendo ahí?, pensó Valentina. ¿Se habrá olvidado de algún documento importante y ha vuelto a por él? Pero, ¿por qué rebuscar en el escritorio del director en lugar de cogerlo de su propia mesa? Pasaron unos 10, quizá 15 minutos. Valentina permanecía en la oscuridad del cuarto, sin atreverse a moverse, casi sin respirar. La pierna derecha se le estaba durmiendo por la postura incómoda. Le empezó a doler la espalda, pero no podía moverse. Cualquier sonido, cualquier movimiento, podría delatar su presencia. Sería imposible explicar qué hacía allí, escondida en un cuarto de la limpieza. Finalmente, la puerta del despacho se abrió y Julia salió al pasillo. Llevaba en la mano una fina carpeta con documentos, pero Valentina estaba demasiado lejos para distinguir qué era exactamente. La secretaria cerró la puerta con llave con cuidado, comprobó el pomo para asegurarse de que estaba bien cerrado. Dio unos pasos por el pasillo hacia la escalera y, de repente, se detuvo. Sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta. «Sí, soy yo», dijo Julia en voz baja, pero en el absoluto silencio de la noche. Cada palabra se oía con una claridad pasmosa, como si estuviera hablando justo a su lado. «Ya lo he hecho todo. Prometiste destruirlo mañana». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Destruirlo? ¿A quién? ¿De qué estaba hablando? ¿Habría oído mal? «No me llames más a este número», continuó Julia, caminando lentamente hacia la escalera. Su voz sonaba fría y dura. «Yo he cumplido mi parte. Ahora te toca a ti. Mañana espero la confirmación». Hizo una breve pausa. «Sin errores, que parezca un accidente. No quiero ningún rastro que pueda llevar hasta mí. ¿Entendido?». La voz se fue alejando. Julia bajaba por la escalera, continuando la conversación, pero ya no se entendían las palabras. Valentina oyó como una puerta se cerraba de un portazo en la planta de abajo. Luego, los pasos se apagaron y todo volvió a quedar en silencio. La oficina se sumergió de nuevo en la quietud. Valentina permaneció inmóvil en su escondite unos minutos más, intentando procesar lo que había oído, poner en orden sus pensamientos. Quizás se refería a unos documentos, a unos contratos, a destruir papeles que comprometieran a la empresa. Pero la entonación de Julia no dejaba lugar a duda. En su voz había una determinación fría y calculada, casi una malicia, la anticipación de algo. Definitivamente no era una conversación sobre documentos o papeles de negocio. Era algo terrible, peligroso. Valentina abrió con cuidado la puerta del cuarto y se asomó al pasillo. Vacío. Silencio. Salió y miró la puerta cerrada del despacho del director. Todo en su sitio. Ningún rastro de que alguien hubiera entrado. Todo parecía como si no hubiera pasado nada, como si se lo hubiera imaginado todo. Terminó la limpieza en modo automático, realizando mecánicamente las tareas que le quedaban mientras su mente estaba en otro lugar. Llevó la basura a los contenedores, guardó sus utensilios y el carrito en el cuarto, se cambió y colgó el uniforme en una percha. El guardia de la salida le hizo un gesto somnoliento con la cabeza, tan indiferente como a la entrada, sin siquiera levantar la vista del móvil. En la calle, Valentina se detuvo junto a la entrada del edificio y respiró hondo el aire fresco de la noche. La ciudad dormía. Coches esporádicos circulaban por la ancha avenida y las farolas teñían de luz amarilla las aceras desiertas. Empezó a caminar a paso rápido hacia la parada del autobús, intentando convencerse de que todo eran tonterías, una extraña coincidencia, que había visto demasiadas series de detectives y ahora veía crímenes por todas partes. Pero las palabras no se le iban de la cabeza, daban vueltas, se repetían, resonaban una y otra vez. Destruirlo mañana que parezca un accidente. En casa, en su pequeño apartamento de una habitación, Valentina tardó mucho en dormirse.
Tumbada en la oscuridad en el sofá, miraba al techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj de la pared. De vez en cuando, pasaba un coche por la calle. ¿Y si de verdad se trataba de un asesinato? ¿Y si alguien corría un peligro mortal? ¿Pero quién? ¿Ese director? Y lo más importante, ¿qué podía hacer ella, una simple limpiadora? ¿Quién iba a escucharla? A la mañana siguiente, cuando empezaba a clarear, Valentina tomó una decisión. Observaría. Por ahora, simplemente observaría, escucharía, recopilaría información. Quizá lograría averiguar algo más, entender de qué iba todo aquello. Quizá todo se aclararía por sí solo y resultaría que se había preocupado para nada. Pero en el fondo, en lo más profundo de su alma, Valentina ya sabía que aquellas palabras escuchadas por casualidad habían cambiado su vida. Se había convertido en testigo involuntaria de algo terrible y peligroso, y ahora, callar era lo mismo que ser cómplice de un crimen. Valentina esperó el siguiente turno de noche con una ansiedad que no la abandonó en todo el día. Intentó ocuparse de las tareas domésticas, jugó con su nieto, preparó la comida, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación que había escuchado. Destruirlo mañana. Hoy ya era mañana. Algo debía ocurrir o ya había ocurrido. Al llegar al trabajo, Valentina se cambió y salió al vestíbulo. Junto al mostrador de seguridad había dos hombres con el uniforme del servicio de limpieza, sus nuevos compañeros, a los que aún no conocía. Uno, mayor, de unos 50 años y con barba canosa, estaba junto a una ventana abierta. El otro, más joven, miraba algo en su móvil. ¿Eres la nueva? Se dirigió a ella el mayor. Valentina, ¿verdad? Yo soy Sergio. Y este es Antonio. Nosotros hacemos el turno de día. Tú el de noche. Hola, asintió Valentina, decidiendo que era el momento perfecto para sacarles conversación. ¿Trabaja mucha gente en la oficina? Pues unas 80 personas, más o menos. ¿Es una buena empresa? Pagan puntualmente. ¿El jefe? Lorenzo, es un tío decente. No te presiona ni te grita. Aunque ahora está pasando por una mala racha. ¿Cómo que una mala racha? Preguntó Valentina con cautela, intentando que su voz sonara natural, sin un interés particular. Pues que su mujer se ha enterado de que le ponía los cuernos, intervino Antonio, apartando la vista del móvil. Con su secretaria, Julia, esa guapa estirada. Ya sabes, el jefe y la empleada, un clásico. Y ahora la mujer amenaza con divorciarse. Broncas, los hijos preocupados, toda la oficina cuchichea sobre ello. Valentina sintió un vuelco en el corazón. Entonces, la conversación que había oído estaba relacionada con eso. La secretaria, amante del director. La mujer se entera. Divorcio. ¿Y Julia planeaba vengarse? ¿Y qué ha hecho él? Preguntó, tratando de sonsacar más información. El director, dicen que ha elegido a su familia, se encogió de hombros Sergio. Ha roto con Julia. Y ha hecho bien. La familia es lo más importante. Los hijos ya son mayores. Una chica y un chico que están estudiando. ¿Para qué destrozarlo todo por una tía? ¿Y la secretaria? ¿No la han despedido? No. Sigue trabajando, sonrió Antonio con sorna. Va por ahí tan tranquila, como si nada. Pero todo el mundo se da cuenta de que está furiosa. Se le ve el odio en la mirada. Yo, en el lugar del jefe, me habría deshecho de ella. Bueno, tengo que irme, dijo Valentina, cogiendo su carrito. Hasta luego. Subió a su planta, pero no podía concentrarse. El rompecabezas que se formaba en su cabeza era aterrador. Julia Carrasco era la amante del director. Cuando la mujer se enteró y pidió el divorcio, Lorenzo eligió a su familia y rompió la relación con la secretaria. Y ella decidió vengarse. Una venganza terrible, destruirlo, matarlo, simulando un accidente. Valentina limpiaba el polvo de los despachos mientras pensaba qué hacer. ¿Ir a ver al director? ¿Pero cómo explicar que había estado escuchando a escondidas? Se detuvo junto a una ventana en el pasillo de la tercera planta y miró hacia abajo. En el patio del edificio de oficinas estaban aparcados los coches de los empleados. Un coche negro, caro y de alta gama, estaba aparcado más cerca de la entrada. El coche de empresa del director, seguramente. Valentina recordó las palabras de Julia, que parezca un accidente. Los frenos. Se le ocurrió una idea espantosa, ¿y si se refería a los frenos del coche? Se apartó de la ventana, sintiendo cómo se le enfriaban las manos. Si tenía razón, el director estaba en peligro de muerte. Cada día, al ponerse al volante, arriesgaba su vida. Y la única persona que sabía de la amenaza era ella, una limpiadora a la que nadie escucharía. Al día siguiente, Valentina no pudo más y decidió averiguar más sobre la familia del director. Entró en una pequeña cafetería cerca del centro de oficinas, donde comían los empleados de la empresa. Se pidió un té, se sentó junto a la ventana y prestó atención a las conversaciones de las mesas cercanas. Isabel vino ayer, le decía una mujer a su compañera.
La vi en la recepción. Estaba muy pálida, con los ojos rojos. Habría estado llorando, seguro. Es la mujer del director, ¿no? Precisó la segunda. Sí, ella misma. Es una mujer guapísima, muy cuidada. Me da pena. 20 años de casados. Ha criado a los hijos, ha llevado la casa y él va y le hace esto con la secretaria. Aunque dicen que él mismo se lo confesó todo, le pidió perdón, que quiere salvar a su familia. ¿Y Julia? ¿Cómo se comporta? ¿Sigue viniendo a trabajar? Incluso sonríe. Pero yo, en el lugar de Lorenzo, la despediría. Es muy incómodo tener a tu examante tan cerca. Seguro que tiene miedo de un escándalo. Podría contarlo todo, darle detalles a la mujer. La mujer ya lo sabe todo. ¿Qué más da? Valentina se terminó el té y salió a la calle. Así que la mujer, Isabel, estaba al tanto de la infidelidad. Había intentado ir a hablar con su marido. Estaba sufriendo. Y Julia seguía trabajando en la empresa, viendo al director cada día. Qué tortura debía de ser aquello para los tres. Esa tarde, al llegar a su turno, Valentina escuchó un fragmento de conversación entre dos guardias de seguridad. Lorenzo se queda hasta tarde hoy, decía uno. Ha dicho que se irá sobre las 11. Tiene una videoconferencia con unos socios de otro uso horario. Otra vez a casa de noche, suspiró el segundo. Debe de estar agotado. Y encima, con los problemas familiares. Valentina se quedó helada. Las 11 de la noche. Pasó junto a los guardias, intentando parecer desinteresada. Pero por dentro sentía un nudo de miedo. Cerca de las 10 de la noche, estaba limpiando la segunda planta cuando oyó pasos en la escalera. Se giró y vio a Julia Carrasco bajando, vestida con un abrigo ligero y un bolso colgado del hombro. Pasó al lado de Valentina sin siquiera mirarla y se dirigió a la salida. Invisible, recordó Valentina las palabras del instructor. Realmente era invisible para toda esa gente. Julia salió del edificio y Valentina corrió hacia una ventana. La secretaria cruzaba el aparcamiento hacia su coche, un pequeño vehículo rojo. Se subió, arrancó el motor y se fue. Valentina miró el reloj, las 10 en punto. El director seguía trabajando. Julia se había ido. No había pasado nada. ¿Y si de verdad se lo había inventado todo? Quizá aquella conversación se refería a algo completamente diferente. Pero la inquietud no la abandonaba. Valentina volvió a su trabajo, pero no dejaba de prestar atención a los sonidos del edificio. A las 10:30, oyó cómo se abría la puerta del despacho del director en la tercera planta. Pasos pesados, una voz de hombre. Lorenzo se despedía de alguien por teléfono. Sí, ya voy. Isa, en unos 40 minutos estoy en casa. Sí, me acuerdo de la leche. La compro. Un beso. Bajó por la escalera. Valentina se asomó desde el despacho que estaba limpiando y lo vio de refilón. Un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje elegante. Se dirigió a la salida, se despidió del guardia y se fue. Valentina se precipitó hacia la ventana. Vio cómo Lorenzo cruzaba el aparcamiento, se acercaba al coche negro, abría la puerta, se sentaba al volante y arrancaba el motor. El coche se puso en marcha, salió del patio, giró hacia la avenida y desapareció de la vista. Ya está. Se había ido. Y si algo iba mal con el coche, en pocos minutos podría ocurrir lo irreparable. Valentina sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en el alféizar y se tapó la cara con las manos. ¿Qué podía haber hecho? Salir corriendo y gritar, no se suba al coche, quieren matarle. La habrían tomado por loca. Se quedó así unos 10 minutos, luego se levantó y continuó trabajando. Le temblaban las manos, los pensamientos se le agolpaban en la cabeza. Fregaba el suelo mecánicamente, sin ser consciente de lo que hacía. Cerca de la medianoche, entró en la oficina un hombre de unos 40 años con un traje oscuro. Valentina lo había visto antes. El jefe de seguridad, creo que se llamaba Gómez. Estuvo hablando con el guardia y luego subió a la tercera planta. Valentina estaba limpiando el pasillo cuando él pasó a su lado. Perdone, la llamó de repente. ¿Es usted la limpiadora de noche? Sí, se giró Valentina. ¿Trabaja sola aquí? Sola. Entiendo. Gómez asintió. Si nota algo inusual, gente desconocida, despachos abiertos, lo que sea, llame a seguridad inmediatamente. De acuerdo, asintió ella, sintiendo como el corazón le latía a 1000 por hora. Gómez se fue y Valentina se quedó sola con sus pensamientos. ¿Quizá en la empresa ya sospechaban algo? ¿Quizá habían alertado al servicio de seguridad de una posible amenaza? Terminó su turno a las 3 de la madrugada. Se cambió y salió a la calle. La ciudad dormía. Valentina caminó hacia la parada del autobús rezando para sus adentros para que el director estuviera bien, para que hubiera llegado a casa sano y salvo, para que sus miedos fueran infundados. En casa, de nuevo, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, se levantaba, bebía agua, volvía a acostarse.
En su cabeza resonaban fragmentos de conversaciones, rostros de personas, las palabras de Julia, destruirlo mañana. Por la mañana, Valentina encendió la televisión, cambiando de canal en busca de las noticias. Temía oír la noticia de un accidente de tráfico, de un empresario fallecido, pero no había nada de eso. Noticias normales, política, economía, el tiempo. Eso significaba que el director estaba bien. Estaba vivo. ¿Y si de verdad se lo había inventado todo? Pero por la tarde, mientras se preparaba para ir a trabajar, escuchó una extraña historia de su vecina del rellano. Imagínate, Valentina, le contaba doña Carmen, una mujer mayor del tercero. Mi sobrina trabaja en un taller mecánico. Dice que ayer les llevaron un coche de lujo para una revisión, y resulta que el sistema de frenos estaba prácticamente destrozado. El dueño ni lo sabía. Menos mal que lo revisaron a tiempo, podría haberse matado. ¿Y lo arreglaron?, preguntó Valentina, sintiendo un escalofrío en la espalda. Sí, claro. La reparación fue cara, pero la vida no tiene precio. El hombre se quedó pálido cuando se lo dijeron. Se dio cuenta de que había estado a un pelo de la muerte. Valentina bajó las escaleras y salió a la calle, sintiendo una mezcla de alivio y terror. ¿Una coincidencia? ¿O era el coche de Lorenzo? ¿Quizá alguien ya había revisado su vehículo? ¿Quizá el servicio de seguridad había descubierto la avería? Por la tarde, en la oficina reinaba la calma habitual. Valentina trabajaba, pero miraba constantemente a su alrededor, aguzando el oído. Temía volver a oír una conversación de Julia, temía nuevas amenazas. Cerca de las 9 de la noche, entró una mujer en la oficina. Valentina la reconoció por la fotografía del escritorio del director, Isabel Lorenzo, su esposa. Elegante, con el pelo corto y un vestido sobrio. Se dirigió al despacho de su marido, llamó a la puerta y entró. Valentina trabajaba cerca, en el despacho de al lado, e inevitablemente escuchó fragmentos de la conversación. «Andrés, no puedo seguir así». La voz de Isabel sonaba cansada. «Los niños preguntan qué pasa. Ana llora todas las noches. Miguel está enfadado. Dice que nos has traicionado». «Lo sé, Isabel. Lo entiendo todo», respondió Lorenzo con voz apagada. «Cometí un error. Uno enorme. Pero lo arreglaré todo. Te lo juro. Lo arreglaré». «¿Cómo vas a arreglar lo que ya está hecho?». En la voz de la mujer se traslucía el dolor. 20 años, Andrés. 20 años confiando en ti. ¿Y tú? He roto toda relación con ella. Definitivamente. Os elijo a vosotros. A la familia. A los hijos. ¿Y ella? Esa Julia tuya. ¿Trabaja a 2 pasos de ti? Te ve todos los días. ¿Crees que eso es normal? No puedo despedirla sin más. Necesito un motivo. ¿Un motivo? Isabel rió amargamente. Era tu amante. ¿No es suficiente? No es un motivo legal para un despido. Su trabajo es impecable. Es un asunto personal. La conversación continuó unos 10 minutos más, y luego Isabel salió. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Pasó junto a Valentina sin verla y se dirigió a la salida. Valentina volvió al trabajo con una gran pesadumbre. La familia se estaba desmoronando. Los hijos sufrían. Ana, la hija universitaria, lloraba por las noches. Miguel, el hijo, estaba enfadado con su padre. Isabel intentaba salvar el matrimonio, pero no sabía cómo perdonar la traición. Y Andrés Lorenzo se debatía entre la culpa y el deseo de arreglarlo todo. Y en algún lugar cercano, en esa misma oficina, caminaba una mujer que deseaba su muerte, que posiblemente ya había intentado asesinarlo y que no se detendría. Valentina comprendió que no podía seguir callada. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿A quién acudir? ¿Cómo demostrar lo que decía? Terminó de limpiar, se cambió y salió a la calle. Caminaba hacia la parada del autobús pensando. Y en su cabeza resonaba la voz de Isabel: Ana llora todas las noches. Si Lorenzo moría, sus hijos se quedarían sin padre. Su mujer, viuda. La familia se destruiría para siempre. Valentina se detuvo en medio de la acera. No podía permitirlo. Aunque fuera una simple limpiadora, aunque no tuviera estudios, ni contactos, ni influencia, ella sabía la verdad. Y esa verdad podía salvar una vida. Tenía que hablar con el director. En persona. Contarle todo lo que sabía. Aunque no la creyera, aunque pensara que estaba loca, su conciencia estaría tranquila. Habría hecho todo lo que estaba en su mano. La decisión estaba tomada. Mañana por la tarde, cuando Lorenzo estuviera en la oficina, le pediría hablar con él y le contaría la verdad, por muy terrible que fuera. Valentina pasó todo el día siguiente en una angustiosa espera. Intentó ocuparse de sus quehaceres habituales, fue a la compra, preparó una sopa, planchó la ropa. Le leyó a su nieto un libro de dinosaurio. Mateo miraba los dibujos con fascinación y no paraba de hacer preguntas. Ella respondía de forma mecánica, con la mente en otro lugar.
cómo empezar la conversación con el director, qué decirle, cómo explicar que había estado escuchando a escondidas, que se había ocultado, pero que no tenía malas intenciones. Su hija Elena notó su estado durante la cena. «Mamá, ¿qué te pasa?», le preguntó mientras servía el té. «¿Ha ocurrido algo?» «No, todo bien». Valentina intentó sonreír. «Solo estoy cansada. Todavía no me acostumbro a trabajar de noche». «¿Y si dejas ese trabajo?», se preocupó Elena. «Ya encontraremos otra cosa. No soporto verte sufrir así». «No estoy sufriendo, Elena. ¿El trabajo está bien?». «Es tranquilo. Solo tengo que adaptarme». Le acarició la mano a su hija. «No te preocupes». Pero ella misma estaba cada vez más preocupada. Al llegar la tarde, se le quedaron las manos frías. Sentía un nudo desagradable en el estómago mientras se preparaba para ir a trabajar. Llegó a la oficina antes de tiempo, se cambió y subió directamente a la tercera planta. El guardia le confirmó que el director estaba hoy en su despacho y que, probablemente, se quedaría hasta tarde. Tenía que preparar unos documentos importantes para la reunión de mañana. Valentina asintió y se puso a trabajar, pero sus pensamientos solo giraban en torno a una cosa: cómo esperar el momento adecuado y no acobardarse. Hacia las 8:30, estaba limpiando el pasillo cerca del despacho del director. Lorenzo estaba trabajando. Valentina se detuvo y reunió todo el valor que pudo. «Ahora o nunca». Se acercó a la puerta y llamó suavemente. Desde dentro se oyó un «Sí, adelante». Valentina abrió la puerta y cruzó el umbral. Andrés Lorenzo estaba sentado a su escritorio, inclinado sobre el portátil. Tenía una expresión de cansancio y concentración. Al ver a la limpiadora, enarcó las cejas con sorpresa. «Sí, ¿necesita algo, señor Lorenzo? Disculpe que le moleste». Valentina tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. «¿Puedo hablar con usted? Es importante». «¿Ahora?». Miró su reloj. «Tengo muchísimo trabajo. ¿No puede esperar a mañana?». «No». Ella negó con la cabeza, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. «No puede esperar. Por favor». Lorenzo la miró fijamente, notó su nerviosismo, y su rostro se tornó serio. «De acuerdo. Cierre la puerta y siéntese». Señaló el sillón de las visitas. Valentina cerró la puerta, se acercó al sillón y se sentó en el borde, con la espalda recta. Apretó las manos sobre las rodillas para calmar el temblor. «La escucho». Lorenzo se quitó las gafas. «Me llamo Valentina Costa. Soy la limpiadora del turno de noche», empezó ella, esforzándose por hablar con calma y claridad. «Hace 3 días, en mi primer turno, fui testigo por accidente de una conversación que me asustó mucho». «¿Qué conversación?». Lorenzo frunció el ceño. «Estaba terminando de limpiar aquí, en la tercera planta. Serían las 10:30 de la noche. Pensaba que no había nadie en la oficina, salvo el guardia y yo, pero de repente oí que alguien entraba. Me asusté, pensé que me verían. Me habían dicho que fuera invisible, que no me dejara ver. Me escondí en el cuarto de la limpieza». Lorenzo escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible. Su secretaria, Julia Carrasco, salió del despacho, continuó Valentina, mirándole directamente a los ojos. Cerró la puerta de su oficina con llave y llamó a alguien por teléfono. Oí lo que dijo. Literalmente, dijo: «Ya lo he hecho todo. Prometiste destruirlo mañana». Y luego añadió, sin errores, que parezca un accidente. «No quiero ningún rastro que pueda llevar hasta mí». Se hizo el silencio. Lorenzo miró a Valentina con una mirada larga y escrutadora. Ella no apartó la vista, aunque por dentro un nudo de miedo la atenazaba. Ahora diría que se lo estaba inventando, que eran delirios, que estaba despedida. «¿Está segura de lo que oyó?», dijo él finalmente, despacio, escogiendo las palabras con cuidado. «Completamente segura», respondió Valentina con firmeza. «Llevo varios días sin atreverme a contárselo. Tenía miedo de que no me creyera, de que pensara que me lo estaba inventando. Pero luego me enteré por mis compañeros de que usted tenía una relación con Julia Carrasco, que su mujer se enteró, que usted rompió esa relación y eligió a su familia. Y todo encajó. Quiere vengarse. Quiere matarle. Es una acusación muy grave». Lorenzo se levantó del escritorio y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Valentina. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo?». «Me doy cuenta, y por eso mismo estoy aquí. No quiero que le pase nada. Tiene una familia. Hijos. Su hija llora por las noches. Oí a su mujer hablar de ello. Si usted muere, se quedarán solos». Lorenzo se giró bruscamente. «¿Oyó la conversación con mi mujer?». «No fue a propósito», se apresuró a explicar Valentina, sintiendo que se sonrojaba. «Estaba limpiando el despacho de al lado. La puerta estaba abierta. No escuché intencionadamente. Simplemente fue inevitable oírlo. Lo siento». Él volvió al escritorio,
Se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Se quedó así unos segundos, inmóvil, y luego levantó la cabeza. Doña Valentina, valoro su valentía. El hecho de que se haya atrevido a venir y contarme esto dice mucho de usted. Pero tiene que entender mi situación. No puedo simplemente creer una acusación así. Julia lleva 3 años en la empresa. Es una profesional. Sí, tuvimos una relación personal que se terminó. Sí, no estaba contenta con mi decisión. Pero de ahí a planear un asesinato hay un trecho enorme. Lo entiendo, asintió Valentina. Pero yo oí lo que oí. No puedo quedarme callada cuando se trata de la vida de una persona. Aunque no me crea, le pido que tenga cuidado. Revise su coche. Contrate seguridad. Lo que sea. Pero no ignore esta advertencia. Lorenzo la miró fijamente durante un buen rato. Luego cogió el teléfono y marcó un número. Pablo, ¿todavía estás en la ciudad? ¿Puedes venir a la oficina urgentemente? Sí, ahora mismo. Necesito hablar contigo. Es importante. Colgó y miró a Valentín. He llamado al jefe de seguridad, Pablo Gómez. Le repetirá a él todo lo que me ha contado a mí, literalmente, sin omitir nada. Y él decidirá qué hacer. ¿De acuerdo? Sí. Valentina sintió un gran alivio. De acuerdo. Esperaron en silencio. Valentina, sentada en el sillón, no sabía qué hacer con las manos. Lorenzo miraba por la ventana, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Se notaba que estaba tenso, preocupado, pero intentaba mantener la calma. Unos 15 minutos después, llamaron a la puerta y entró Pablo Gómez, el mismo hombre del traje oscuro que le había preguntado a Valentina recientemente si había visto algo inusual. En la oficina, miró con sorpresa a la limpiadora y luego al director. ¿Ha pasado algo? Siéntate, Pablo. Lorenzo señaló el segundo sillón. Escucha lo que nos va a contar doña Valentina y evalúa la situación profesionalmente. Gómez se sentó. Sacó una libreta y un bolígrafo. Soy todo oídos. Valentina lo repitió todo desde el principio. Sobre su primer turno de noche, cómo se escondió en el cuarto de la limpieza. Sobre Julia saliendo del despacho del director y hablando por teléfono. Sobre las palabras exactas, ya lo he hecho todo. Prometiste destruirlo mañana. Sobre la frase del accidente y la ausencia de rastros. Gómez tomaba notas sin interrumpir, solo pidiendo aclaraciones de vez en cuando, la hora exacta, el aspecto de Julia, si llevaba una carpeta en las manos, a dónde fue después de la conversación. ¿Está segura de que dijo destruirlo a él y no destruir eso? Preguntó cuando Valentina terminó. Quizás se refería a destruir un documento, un archivo. No, negó Valentina con la cabeza. Oí claramente destruirlo a él. Y la entonación era tan maliciosa, tan fría. Definitivamente no era una conversación sobre papeles. Gómez miró a Lorenzo. Tenemos que investigarlo. No digo que sea una amenaza al 100%, pero no podemos ignorar una información como esta, especialmente dadas las circunstancias personales. ¿Te refieres a mi relación con Julia? Lorenzo se frotó el puente de la nariz con cansancio. Sí, exacto. Tiene un motivo. Después de la ruptura, me amenazó. Dijo que me arrepentiría. Pensé que solo eran emociones. Resentimiento. No me lo tomé en serio. ¿Te amenazó? Gómez se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo exactamente? Que destruiría mi vida. Que le contaría a mi mujer todos los detalles de nuestra relación. Que lo perdería todo, mi familia, mi reputación, mi negocio. Le dije que Isabel ya lo sabía todo, que no tenía nada que perder. Entonces Julia se fue, dando un portazo. Eso fue hace una semana. Desde entonces, se ha comportado de una manera marcadamente profesional, cumpliendo sus tareas con calma, sin montar escenas. Incluso pensé que se había resignado. Resignado o agazapado. Gómez cerró la libreta. Propongo lo siguiente. Primero, a partir de mañana, usarás el coche de empresa con chofer. Tu coche personal lo enviaré a una revisión completa en un taller de confianza. Segundo, pondremos a Carrasco bajo vigilancia, profesional y discreta. Veremos con quién se reúne, a dónde va, con quién habla por teléfono. Tercero, revisaremos sus movimientos financieros del último mes. Si le ha pagado a alguien por sus servicios, se reflejará en los extractos bancarios. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió Lorenzo. Actúa. Gómez se levantó. Se acercó a Valentina y le tendió una tarjeta de visita. Gracias por la información. Ha hecho lo correcto. Si nota cualquier otra cosa, el más mínimo detalle, un comportamiento extraño de Carrasco, gente sospechosa en la oficina, llámeme inmediatamente. Mi número de móvil está en la tarjeta, a cualquier hora del día o de la noche. De acuerdo. Valentina cogió la tarjeta con los dedos tembloroso. Estaré atenta. Y una cosa más. Gómez la miró a los ojos. Ni una palabra de esta conversación a nadie, especialmente a sus compañeros de limpieza o a los guardias. Cuanta menos gente lo sepa,
Mejor. Entendido, asintió ella. Valentina salió del despacho. En el pasillo, se detuvo y suspiró aliviada. Lo había contado. La habían escuchado. Le habían creído. Ahora los profesionales se encargarían del asunto. Volvió a su trabajo, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos saltaban de un lado a otro. Limpiaba la misma estantería 3 veces, olvidaba qué despacho ya había limpiado y cuál no. Finalmente, se obligó a centrarse, recorrió metódicamente todas las estancias, terminó la limpieza y bajó a cambiarse. A la salida la esperaba Gómez. Doña Valentina, 1 minuto. La apartó del guardia. Mañana por la mañana se llevarán el coche de Lorenzo para la revisión. Si realmente encuentran alguna manipulación, se lo haré saber. Mientras tanto, trabaje como de costumbre. No cambie su comportamiento, no llame la atención. Si Carrasco vuelve a aparecer en la oficina a deshoras, infórmeme de inmediato. No intente seguirla usted misma. No se haga la heroína. Solo llame. Entendido, asintió Valentina. En casa, se desplomó en el sofá y durmió hasta mediodía. Se despertó con el sonido del teléfono. Un número desconocido. ¿Sí? Respondió, adormilada. Doña Valentina, soy Pablo Gómez. La voz del hombre sonaba tensa. Hemos revisado el coche. Tenía razón. El sistema de frenos está dañado. Y no es por desgaste, sino una manipulación intencionada. Los latiguillos de freno estaban cortados de tal manera que el fallo no se produciría de inmediato, sino después de varios trayectos. Lorenzo ha estado conduciendo ese coche los últimos 3 días. Podría haber muerto en cualquier momento. Le ha salvado usted la vida. Valentina no podía articular palabra. Se le llenaron los ojos de lágrima. Ahora intensificaremos la vigilancia, continuó Gómez. Tenemos que encontrar a quienes hicieron el trabajo y llegar hasta quien lo encargó. Carrasco es lista, no se habría puesto a cortar los frenos ella misma. Contrató a alguien, un intermediario, un ejecutor. Nuestro objetivo es detenerlos a todos con pruebas, para que el caso llegue a juicio. ¿Está dispuesta a testificar si es necesario? Sí. Valentina se secó las lágrimas. Dispuesta. Bien. Entonces, espere mi llamada y tenga cuidado. Si Carrasco se entera de que el plan ha fallado, podría sospechar que alguien la ha delatado. Cuídese. Valentina colgó y se cubrió el rostro con las manos. Así que no era paranoia, ni una fantasía. Era un intento de asesinato real. Julia Carrasco realmente quería matar a Lorenzo. ¿Y si Valentina se hubiera quedado callada? El director ahora estaría muerto. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el tranquilo patio donde jugaban los niños y paseaban las madres con sus carritos. Una vida normal. Y en algún lugar cercano, en esa misma ciudad, una mujer planeaba un asesinato y otras personas, unos sicarios, ejecutaban su encargo. Valentina recordó el rostro de Andrés Lorenzo, cansado y tenso. Recordó la fotografía de su escritorio, una familia feliz. Su esposa Isabel, que intentaba salvar su matrimonio. Su hija Ana, que lloraba por las noches. Su hijo Miguel, que estaba enfadado con su padre, pero que aún así lo quería. Podrían haberlo perdido para siempre. Y ni siquiera habrían sabido la verdad, habrían pensado que fue un accidente, una trágica casualidad. Pero ahora tenían una oportunidad de salvarse, de obtener justicia, de seguir viviendo. Y esa oportunidad se la había dado una simple limpiadora que no tuvo miedo de decir la verdad. Los siguientes días, Valentina vivió en una tensión constante. Cada tarde, al llegar al trabajo, esperaba ver algo inusual, oír alguna noticia. Gómez no llamaba, y eso la asustaba más que nada. ¿Significaba que la vigilancia no había dado frutos? ¿O, por el contrario, que la operación estaba en pleno apogeo y el servicio de seguridad simplemente no tenía tiempo para informar a una limpiadora? Julia Carrasco aparecía en la oficina todos los días, como si nada. Valentina la vio varias veces desde lejos. La secretaria caminaba tranquila, serena, profesional. Una máscara perfecta. Si por dentro la consumían la rabia y la frustración porque su plan había fracasado, por fuera no lo demostraba en absoluto. Andrés Lorenzo ahora llegaba a la oficina en el coche de empresa con chofer. Valentina veía cómo el sedán negro lo traía por las mañanas y se lo llevaba por las tardes. El coche personal del director había desaparecido del aparcamiento. Seguramente seguiría en el taller o habría sido confiscado como prueba. El viernes por la tarde, mientras Valentina limpiaba la segunda planta, se le acercó uno de los guardias de seguridad. Costa, te busca Gómez. Sube al tercero. Te espera en la sala de reuniones. El corazón le dio un vuelco. Valentina subió por la escalera. La sala de reuniones estaba al final del pasillo. La puerta estaba entornada. Llamó y entró. Pablo Gómez estaba sentado a la larga mesa con un portátil delante.
A su lado había unas fotografías y unos documentos impresos. Al ver a Valentina, le indicó con un gesto que se sentara en la silla de enfrente. «Siéntese. Hay novedades». Valentina se sentó, juntó las manos en el regazo y se preparó para escuchar. «Hemos puesto a Carrasco bajo vigilancia las 24 horas», comenzó Gómez, abriendo una carpeta con fotografías. «Un equipo profesional. 3 personas por turnos. Registramos todos sus movimientos, contactos, conversaciones telefónicas. Y ya tenemos algo». Puso varias fotos sobre la mesa. En ellas, Julia se reunía con un hombre de mediana edad en una cafetería. Hablaban, tomaban café. En otra foto, la misma pareja en el aparcamiento de un centro comercial. Julia le entregaba un sobre al hombre. «Le presento a Daniel Culebra, 35 años». Gómez señaló la fotografía con el dedo. Oficialmente, es gerente de ventas en una pequeña empresa que vende repuestos de automóviles. Extraoficialmente, es un intermediario en varios asuntos turbios. No es un capo, pero es alguien que conoce a la gente adecuada y puede organizar cualquier cosa por dinero. Drogas, trampas, violencia física y, como hemos descubierto, trabajos técnicos en vehículos. ¿Fue él quien organizó el sabotaje de los frenos?, preguntó Valentina. Él fue el intermediario. Encontró al ejecutor, le pasó el encargo, recibió el dinero de Carrasco y le pagó al ejecutor, quedándose con una comisión. El esquema clásico. Así, el cliente no contacta directamente con quien hace el trabajo. Se minimizan los riesgos. Gómez sacó otra fotografía. En ella, un chico joven de unos 30 años con un mono de trabajo estaba junto a un garaje. Román Zamora, 29 años, mecánico. Trabaja en un taller particular en las afueras. Tiene antecedentes por robo. Salió de la cárcel hace 2 años. Necesitaba dinero y aceptó el trabajo. Fue él quien cortó los latiguillos de freno del coche de Lorenzo. ¿Y ahora qué? Valentina miraba las fotografías, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «Los detendremos», asintió Gómez. «Pero necesitamos pruebas. No solo fotos de sus encuentros, sino pruebas concretas. Estamos esperando a que Carrasco le entregue a Culebra la segunda parte del pago. Según nuestra información, solo le pagó la mitad por adelantado. El resto debía dárselo al completar el trabajo. Pero el trabajo no está completado. Lorenzo está vivo. Así que ella exigirá que repitan el intento o que le devuelvan el dinero. En cualquier caso, habrá una reunión, una entrega de dinero. Y en ese momento, los detendremos a todos con las manos en la masa». ¿Y si no paga? ¿Y si simplemente desaparece? No desaparecerá. Gómez sonrió con ironía. La gente como Culebra no perdona los engaños. Si Carrasco intenta timarlo, él mismo podría empezar a chantajearla. No le conviene. Intentará negociar un nuevo intento o recuperar su dinero. Estamos esperando. Valentina asintió, pero sentía una gran inquietud. Esperar significaba arriesgarse. ¿Y si Julia intentaba organizar un nuevo atentado? ¿Y si esta vez no tenían tanta suerte? «No se preocupe», dijo Gómez, como si le hubiera leído el pensamiento. «Lorenzo está protegido. El coche de empresa se revisa cada mañana antes de salir. El chofer es uno de los nuestros, un exmiembro de las fuerzas especiales. En casa del director hemos instalado una alarma conectada directamente a nuestra central. Tenemos la situación bajo control». ¿Y su familia? ¿Su mujer? ¿Sus hijos? ¿Saben lo que está pasando? La mujer lo sabe. Gómez guardó las fotos en la carpeta. Lorenzo se lo contó todo. ¿Isabel está en shock? Por supuesto. Pero se mantiene fuerte. A los hijos no se lo hemos dicho todavía. No hay necesidad de asustarlos. Se lo contarán cuando todo esto termine. Valentina se imaginó por lo que estaría pasando Isabel en esos momentos. Enterarse de la infidelidad de su marido y luego descubrir que su amante quiere matarlo. ¡Qué pesadilla! Y, aún así, mantenerse fuerte. No mostrar su miedo a sus hijos. Puede irse. Gómez cerró el portátil. Solo quería mantenerla informada. Y gracias de nuevo por su atención. Sin usted, no habríamos descubierto nada. Valentina salió de la sala de reuniones y volvió a su trabajo. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. Se imaginaba a Daniel Culebra y a Román Zamora en algún lugar de la ciudad, esperando su dinero. A Julia Carrasco planeando su siguiente movimiento. Al servicio de seguridad vigilando a todos los participantes de este peligroso juego. El lunes por la mañana, Valentina se despertó con una llamada. Era Gómez. Su voz sonaba tensa, pero con un matiz de satisfacción. «Doña Valentina, esta tarde se resolverá todo. Carrasco ha quedado con Culebra. 7 de la tarde. En el aparcamiento del centro comercial Atlántico. Le va a entregar el dinero y a exigir que repitan el intento. Estaremos allí. En cuanto el dinero cambie de manos, los detendremos a los dos. La policía ya está al tanto, todo está coordinado. A Zamora lo detendrán simultáneamente en su garaje.
Para esta noche, los 3 estarán bajo arresto. Dios mío, fue todo lo que pudo decir Valentín. Esta tarde, vaya a trabajar como de costumbre, continuó Gómez. Carrasco está hoy en la oficina, pero se irá después de comer, supuestamente por asuntos personales. No la detendremos aquí, dejaremos que vaya a la cita. Lorenzo también trabajará hasta tarde. Cuando la operación termine, la llamaré. De acuerdo, dijo Valentina. Mucha suerte. Gracias. La necesitaremos. El día se le hizo terriblemente largo. Valentina intentó distraerse con las tareas domésticas, pero miraba el reloj constantemente. Las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 6. En algún lugar, en el aparcamiento de un centro comercial, se estaba preparando una operación de detención. La gente tomaba posiciones. Julia Carrasco se dirigía a la cita, sin sospechar lo que le esperaba. A las 6:30, Valentina se preparó para ir a trabajar. Llegó a la oficina, se cambió y subió a la 3ª planta. Todo estaba como siempre, silencioso, vacío. Solo en el despacho del director había luz. Valentina se puso a limpiar, pero cada 5 minutos sacaba el teléfono y miraba la pantalla. Ni llamadas, ni mensajes. Las 7, las 7:10, las 7:20. ¿Qué estaba pasando? ¿Iba todo según lo previsto? A las 7:30, el teléfono sonó. Valentina lo cogió con tal brusquedad que casi se le cae. ¿Sí? Los tenemos. La voz de Gómez sonaba triunfante. A los 3. Carrasco le entregó a Culebra un sobre con dinero, 5.000 euros. Dijo que era el pago por el segundo intento. Exigía actuar rápido, esta misma semana. Culebra aceptó. En ese momento, los rodeamos. Carrasco estaba en shock. Culebra empezó a confesar enseguida, delató a Zamora. A Zamora lo detuvieron en su garaje, encontraron las herramientas con las que cortó los latiguillos de freno. Él también se derrumbó y confirmó que trabajaba por encargo de Culebra. La cadena está completa. Están todos bajo arresto. El caso ha sido transferido al inspector. Mañana se abrirá oficialmente una causa penal por tentativa de asesinato. Valentina cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Gracias, susurró. Gracias. Gracias a usted, respondió Gómez con calidez. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Lorenzo quiere verla. Está ahora en su despacho. Suba cuando pueda. Valentina se secó las lágrimas y se dirigió al despacho del director. Llamó. Oyó la invitación a entrar. Andrés Lorenzo estaba de pie junto a la ventana. Al volverse, la miró fijamente durante un largo rato. Luego se acercó lentamente y le tendió la mano. Doña Valentina, no sé cómo darle las gracias. Me ha salvado la vida. Literalmente. Ella le estrechó la mano, sintiendo que estaba a punto de llorar de nuevo. Simplemente no podía quedarme callada. No podía permitir que le pasara algo. Gómez me lo ha contado todo. Lorenzo volvió a su escritorio y se dejó caer en el sillón. Julia realmente quería matarme. Contrató a gente, pagó dinero, planeaba un segundo intento. Si usted no hubiera oído aquella conversación, si no se hubiera atrevido a contármelo, yo no estaría ahora aquí, delante de usted. Mi mujer se habría quedado viuda. Mis hijos, sin padre. ¿Cómo están?, preguntó Valentina en voz baja. ¿Su familia? Isabel se echó a llorar cuando la llamé y le dije que todo había terminado. Lloró de alivio. A los niños se lo contaremos mañana, cuando estemos todos juntos. Será una conversación difícil, pero tienen que saber la verdad. Y tienen que saber que hay gente que no es indiferente a la desgracia ajena. Abrió un cajón del escritorio, sacó un sobre y se lo tendió a Valentín. Esto es una gratificación por su atención y su valentía. Sé que estas cosas no se pagan con dinero, pero quiero agradecérselo de alguna manera. Valentina negó con la cabeza. No necesito dinero. Hice lo que tenía que hacer. Cualquier persona normal habría hecho lo mismo. No cualquiera, replicó Lorenzo. Muchos habrían preferido no meterse, no arriesgar su trabajo, no complicarse con los problemas de otros. Pero usted no tuvo miedo. Estaré en deuda con usted para siempre. Valentina cogió el sobre. Y le propongo otra cosa. Se me ha quedado libre el puesto de secretaria. Julia Carrasco ha sido despedida hoy mismo por causas disciplinarias, como es lógico. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien inteligente, atento, honesto. Usted encaja perfectamente en esa descripción. Valentina lo miró sorprendida. Pero yo soy limpiadora. No tengo la formación necesaria para ese trabajo. La formación se puede adquirir, sonrió Lorenzo. Hay cursos intensivos para secretarias, aprender a gestionar documentos, programas informáticos, la empresa lo pagará todo. Pero sus cualidades humanas, su integridad, eso no se aprende en ningún curso. O se tienen o no se tienen. Y usted las tiene. Así que espero su respuesta afirmativa. Valentina se quedó en silencio, sin saber qué decir. ¿Secretaria del director? Ayer mismo eso sonaba a un sueño inalcanzable.
y hoy era una oferta real. Yo lo pensaré, dijo finalmente. Es todo muy inesperado. Claro. Piénselo. Sin prisas. Responda cuando esté preparada. Y mientras tanto, siga en su puesto y sepa que ha realizado una auténtica hazaña. Valentina salió del despacho sintiéndose como si estuviera viviendo un sueño. Todo había sucedido tan rápido. Hace una semana era simplemente una limpiadora, una invisible que fregaba suelos y sacaba la basura. Y ahora era la persona que había salvado la vida de alguien. Una persona a la que le ofrecían un trabajo completamente nuevo, una nueva vida. Volvió a sus tareas, pero su mente estaba muy lejos. Pensaba en Julia Carrasco, que ahora estaría en un calabozo, dándose cuenta de que su vida estaba destrozada. En Daniel Culebra y Román Zamora, que habían aceptado cometer un crimen por dinero y ahora lo pagarían con años de cárcel. En lo delgada que es la línea entre la decisión correcta y la catástrofe. Julia podría haberse ido de la empresa, empezar una nueva vida, encontrar a otro hombre. Pero eligió la venganza, eligió el odio, y eso la llevó a la ruina. Y Valentina eligió la honestidad, eligió la valentía, y eso le abrió nuevas oportunidades. Al terminar el trabajo, salió a la calle y respiró hondo el aire de la noche. La ciudad dormía. ¿En algún lugar? En uno de sus barrios. Andrés Lorenzo volvía a casa con su mujer y sus hijos. Vivo. Ileso. Gracias a que una simple limpiadora no tuvo miedo de decir la verdad. Valentina caminaba hacia la parada del autobús, sonriendo. Por primera vez en muchos años, sentía que su vida tenía sentido, que no solo existía, sino que realmente vivía y ayudaba a otros a vivir también. A la mañana siguiente, Valentina se despertó con una llamada de su hija. Elena gritaba al teléfono, alterada. «Mamá, ¿has visto las noticias? Están hablando en la tele de una detención por intento de asesinato. ¿Es en tu empresa? En Logística Continental». Valentina encendió la televisión. En la pantalla, un reportaje. Imágenes de la detención junto al centro comercial, las fotos de Julia Carrasco, Daniel Culebra y Román Zamora. Un presentador informaba, ayer por la tarde, las fuerzas del orden detuvieron a 3 sospechosos de un intento de asesinato de un conocido empresario. Según la investigación, una empleada de la compañía organizó el crimen por venganza tras una ruptura sentimental. Los delincuentes manipularon el sistema de frenos del vehículo de la víctima, planeando simular un accidente de tráfico. Gracias a la atención de un testigo, el crimen pudo ser evitado. Los 3 se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión. «Mamá, ¿tú trabajas ahí?», insistía Elena. «¿Sabes algo de esto?». «Un poco», respondió Valentina con cautela. «Ya te contaré. No te preocupes, yo estoy bien». Colgó y siguió viendo las noticias. Entrevistaban al abogado de Julia Carrasco, que afirmaba la inocencia de su clienta y que todo era una provocación. Luego, un portavoz de la policía enumeraba secamente las pruebas. Valentina apagó la televisión. Así que ahora era oficial. Se había abierto una causa penal. Empezaría la investigación, luego el juicio. Un proceso largo y doloroso, pero la justicia prevalecería. A los pocos días, la citaron a declarar ante el instructor. Valentina estaba nerviosa, pero Gómez ya le había advertido que era un mero formalismo. Solo había que registrar oficialmente su testimonio para el caso. La instructora, una mujer de mediana edad, escuchó atentamente el relato de Valentina. Hizo preguntas para aclarar detalles y lo transcribió todo en el acta. Valentina firmó cada una de las páginas. «Ha ayudado usted mucho a la investigación», dijo la instructora, cerrando la carpeta. «Sin su testimonio, nos habría sido muy difícil probar la premeditación de Carrasco». Ella niega rotundamente su implicación, afirma que le dio el dinero a Culebra por unos repuestos de coche. Pero su testimonio sobre la conversación que escuchó, la coincidencia de tiempo, las circunstancias, todo encaja en un cuadro delictivo coherente. «¿Y qué pasará ahora?», preguntó Valentina. «Ahora vienen los peritajes, más interrogatorios a los sospechosos, la recopilación de pruebas. En unos meses, el caso pasará a juicio. La citarán como testigo. Esté preparada para que los abogados de los acusados intenten presionarla, confundirla, hacerla dudar de sus propias palabras. Pero usted manténgase firme, diga solo la verdad, tal como fue, y todo irá bien». Valentina salió del juzgado con una sensación de pesadumbre. Aún quedaba una larga lucha, el juicio, testificar, enfrentarse a los abogados, pero no se echaría atrás. En la oficina, el ambiente era tenso. Los empleados cuchicheaban, comentaban la detención de Julia Carrasco. Algunos la compadecían, creyendo que la habían incriminado. Otros la condenaban, diciendo que siempre le habían visto algo raro. Valentina escuchaba estas conversaciones en silencio. Gómez le había pedido que no revelara su papel en el descubrimiento del crimen, y ella siguió su consejo. Una semana después, Lorenzo invitó a Valentina a su despacho.
Con él estaba su esposa, Isabel. Al ver a la limpiadora, la mujer se levantó y se acercó a ella. Doña Valentina. La voz de Isabel temblaba de emoción. Andrés me lo ha contado todo. Ha salvado a mi marido. Ha salvado al padre de mis hijos. No sé cómo darle las gracias. Abrazó a Valentina, y ésta sintió como a ella también se le llenaban los ojos de lágrima. Simplemente no podía quedarme callada, respondió Valentina en voz baja. No podía permitir que ocurriera lo irreparable. Doña Valentina. Lorenzo se levantó de su escritorio. ¿Ha pensado en mi propuesta? ¿Sobre el puesto de secretaria? Lo he pensado, asintió Valentina. Y acepto. Si todavía cree que puedo hacerlo. Estoy seguro de que puede. Lorenzo le tendió la mano. Bienvenida al equipo. El lunes empieza la formación. Cursos de secretariado, informática, gestión de documento. 2 meses de estudio intensivo y luego a trabajar. El sueldo es 3 veces mayor que el de limpiadora. Además de beneficios sociales, primas y vacaciones pagadas. Valentina le estrechó la mano, sintiendo un torbellino de alegría y emoción en su interior. Un nuevo trabajo, una nueva vida, una oportunidad que no se presenta todos los días. Esa noche, en casa, se lo contó todo a su hija. Elena al principio no se lo creía, luego se echó a llorar de felicidad. Mamá, ¿te das cuenta de lo que significa? Vas a ser la secretaria del director. Tendrás un sueldo normal. Por fin podremos comprar un frigorífico nuevo, cambiar los muebles, irnos de vacaciones a algún sitio. ¿Lo sé? Hija. Valentina la abrazó. Pero lo más importante no es eso. Lo importante es que tomé la decisión correcta, que no tuve miedo, y que gracias a eso una buena persona sigue viva. Los cursos empezaron el lunes. Valentina estudiaba con avidez, absorbiendo cada palabra de los profesores. Programas informáticos, reglas de correspondencia comercial, organización de archivos, protocolo en el trato con socio. Todo era nuevo e interesante. Se pasaba horas estudiando hasta tarde, tomando apuntes, haciendo preguntas. Sus compañeras, chicas de unos 20 años, al principio la miraban con extrañeza. ¿Para qué quería una mujer de 41 años estudiar para secretaria? Pero después, al conocer su historia, la noticia de la detención de Carrasco se había extendido por toda la ciudad, empezaron a tratarla con respeto. «Es usted una heroína, doña Valentina», le decía una de las chicas. No cualquiera se atrevería a hacer algo así. 2 meses después, Valentina aprobó todos los exámenes con éxito y obtuvo su certificado. El lunes, empezó en su nuevo puesto. Su lugar de trabajo estaba en la recepción, junto al despacho del director. Un escritorio nuevo, ordenador, teléfono, carpetas con documento. Todo era suyo. Los primeros días no fueron fáciles. Tenía que memorizar los nombres de los socios, entender la agenda de reuniones, aprender a preparar correctamente los documentos. Pero Valentina se las arreglaba. Lorenzo le explicaba con paciencia, la ayudaba, la apoyaba. Los demás empleados también la trataban con amabilidad. Todos sabían que la nueva secretaria había salvado la vida del director. A mediados de otoño, se celebró el juicio. Citaron a Valentina como testigo. Estaba nerviosa al entrar en la sala. Julia Carrasco estaba sentada en el banquillo de los acusados. Tenía mal aspecto, el rostro demacrado, la mirada apagada. Al ver a Valentina, le lanzó una mirada cargada de odio. Valentina prestó declaración, relatando con detalle la conversación que había escuchado. El abogado de Carrasco intentó confundirla, le hizo preguntas capciosas. ¿Quizá no oyó bien? ¿Quizá no se hablaba de un asesinato, sino de otra cosa? No, respondía Valentina con firmeza. Oí claramente, ya lo he hecho todo. Prometiste destruirlo mañana. Que parezca un accidente. ¿Y no será que usted quería ocupar el puesto de la acusada? ¿La calumnió para quedarse con el cargo de secretaria? Conseguí el puesto de secretaria después de la detención de la señora Carrasco, respondió Valentina con calma. ¿Y si hubiera querido su puesto? Simplemente habría esperado a que la despidieran por otros motivos. ¿Para qué iba a inventarme una historia tan terrible? El abogado se calló, sin encontrar qué replicar. El juicio duró varias sesiones. Interrogaron a Culebra, a Zamora, a los peritos que examinaron los daños en el sistema de frenos. Todas las pruebas apuntaban a la culpabilidad de los acusados. A finales de noviembre, se dictó sentencia. Julia Carrasco, 12 años de prisión por organizar una tentativa de asesinato. Daniel Culebra, 10 años como cómplice. Román Zamora, 8 años como ejecutor. Los 3 fueron puestos bajo custodia en la misma sala. Valentina salió del edificio del juzgado con el corazón ligero. Todo había terminado. Se había hecho justicia. Por la noche, Valentina volvió a su apartamento, donde la esperaban su hija y su nieto. Mateo dormía en su cuna, con los brazos extendidos. Elena estaba sentada en la cocina con una taza de té. «¿Qué tal?», le preguntó.
Todo bien, Elena. Valentina se sentó a su lado. Todo muy bien. El juicio ha terminado. Los culpables han sido castigados. La familia Lorenzo es feliz. Y yo he entendido algo importante. ¿El qué? Que cada uno de nosotros puede cambiar la vida de alguien. Solo hay que no tener miedo. No callar cuando ves una injusticia. No mirar para otro lado cuando puedes ayudar. Yo era una simple limpiadora. Una invisible. Pero no me quedé indiferente. Y eso salvó la vida de un hombre. Elena cogió la mano de su madre y se la apretó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, mamá. Muy orgullosa. Valentina se acostó tarde, pero se durmió enseguida. Tranquila, sin sueños angustiosos. Por primera vez en muchos meses, sentía una paz absoluta. Todo había terminado bien. La justicia había triunfado y su vida había cambiado para siempre. A mejor.